Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver cómo utilizar el acelerómetro, el MPU 6050. Esto es un chip el cual trae incluido el acelerómetro y el giroscopio y también un sensor de temperatura. Bueno, es algo muy versátil. Quería hacer este video tutorial porque, como siempre, en la red encontramos mucha información, pero tal vez no muy entendible o bueno, muchas veces no podemos entender lo que nos quieren decir. Así que espero que les guste. Esto es un tutorial que voy a hacer con la Raspberry Pi B+, con el lenguaje Java y obviamente con este sensor. Vamos a comenzar. Lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de poder manipular con la Raspberry Pi este chip es que hay que configurar la comunicación I2C en la Raspberry, porque es la forma con la cual nos vamos a comunicar a este dispositivo. Así que para configurar la Raspberry, pueden acceder a esta página. Aquí tienen un tutorial muy bien explicado. Lo único es que está en inglés, pero pues aquí podemos ver las imágenes del paso a paso de cómo se debe configurar la comunicación I2C en la Raspberry. Lo siguen al pie de la letra y de seguro les va a funcionar. Bueno, eso era lo que les quería por esta parte mostrar. Aquí tenemos el sensor. Vamos a ver unas características, las principales características de él. Para ello he descargado los datachips, son dos, uno que es el mapa de registros y el otro que es lo que las especificaciones técnicas del integrado. Aquí tenemos características. Vamos a ver estas porque si entramos a detallar todas, el video sería muy largo. Aquí tenemos las aplicaciones. Aquí tenemos el giroscopio, acelerómetros, características generales. Podemos ver la alimentación. De entrada vamos a analizar esto. Tenemos que tener en cuenta que es de 2.375 voltios a 3.46 voltios. No se puede alimentar con más, o si no se quema. Aunque he escuchado que algunos traen un integrado, el cual los puede uno alimentar con 5 voltios y interiormente pues se rebaja a 3.3. Eh, Aquí podemos, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos los tipos de comunicación. Tenemos I2C, también se puede comunicar por SPI. Bueno, si quieren ya profundizar en las características completas, pues les recomiendo que lean el datasheet completo. La verdad es muy interesante porque uno aprende cosas sobre este dispositivo. Y bueno, como les decía aquí, a ver, aquí tenemos más. Mejor la comunicación. Aquí tenemos la diferencia entre el MPU 6000 y el MPU 6050. Están las características. Tenemos comunicación I2C. Bueno, los pines. Ahora vamos a hablar las características del giroscopio. Aquí tenemos que tenemos salidas digitales en X, Y y Z. Podemos seleccionar la escala que va desde más o menos 250 a más o menos 2000 grados por segundo. Esta es la velocidad angular que puede medir el dispositivo. Son todas estas y se pueden seleccionar. También tenemos interiormente, él tiene un conversor análogo digital de 16 bits porque hay unos dispositivos que no tienen comunicación I2C, entonces ellos entregan en un valor, un voltaje proporcional a la medida que están realizando. Este ya nos entrega directamente los valores convertidos porque cuentan con conversores análogos digitales tanto en el giroscopio como en el acelerómetro. Entonces es de 16 bits la resolución, el acelerómetro.
Tenemos medidas también, rangos desde más menos 2G hasta más menos 16G, fuerza G, que son una medida, otra medida de aceleración. El nombre fuerza, la fuerza G para mí está mal dicho porque en realidad no mide fuerza sino aceleraciones. Tenemos también un conversor análogo digital para el acelerómetro de 16 bits. Una cosa que me olvidaba es que la velocidad de muestreo del conversor del giroscopio se puede seleccionar. Es seleccionable. Ahorita les mostraré. Y la del acelerómetro no. Es una velocidad de muestreo fija. Características adicionales. Bueno, no tenemos nada más por aquí. Bueno, a medida que avanza el video, iremos consultando cosas en estos datasheets. En este paso ya tendrían que tener configurado la comunicación I2C en la Raspberry. Vamos, aquí tengo un programa un proyecto en el NetBeans que se llama acelerómetro. Aquí tenemos dos clases. La clase de prueba simplemente es la clase principal, contiene el método main, crea un objeto de esta clase, MPU6050, y tenemos esta clase que es la que realiza todo el trabajo. Como podemos ver, son 168 líneas de código, no son demasiadas, así que vamos a comenzar a analizar el código. El objetivo principal de este video es que podamos llegar hasta donde realicemos la lectura del acelerómetro y pues posteriormente ya ustedes podrán ver o podrán saber cómo utilizar esta información. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que hemos hecho es definir unas variables de tipo byte, las cuales van a almacenar las direcciones de los registros del acelerómetro. Aquí en este otro datasheet tenemos un mapa de los registros del acelerómetro. Podemos ver que son muchos, pero no se asusten, que no todos son necesarios utilizarlos para poder hacer que este dispositivo funcione. Así que vamos con el primero. El primero sería este. Bueno, una cosa que me olvidaba. En esta parte tenemos la dirección del registro en hexadecimal y en decimal. Yo la estoy trabajando en hexadecimal. Esta es la dirección, que sería esta dirección que tenemos aquí. Entonces, comencemos por esta. A copiar. Y la vamos a buscar aquí en el datasheet. Ya la tenía. Vamos aquí. Bueno, aquí. Este registro. Aquí. Bueno, este registro vemos que tiene la dirección en hexadecimal de 19. Por eso aparece a ver, de aquí 19, no, las tengo en decimales, perdón. En esa decimal de 19 en decimal tenemos la dirección 25, que sería este 25 que aparece aquí. Eso. Y así vamos a hacer con los otros registros, ponemos su dirección. Este registro, este, re- este registro lo que hace es especificar la velocidad del muestreo del chip. A ver, ¿cómo les explico? Como les decía anteriormente, los conversores análogo digitales del acelerómetro y el giroscopio tienen su velocidad de muestreo, ellos solitos. La velocidad de muestreo del acelerómetro, el conversor del acelerómetro y el giroscopio. Pero esta velocidad de muestreo no es la misma para el integrado. El integrado hay que definirle su propia velocidad de muestreo con la cual, por ejemplo, vamos a poder, él va a escribir las medidas dentro de los registros de lectura de medidas. Entonces, esa velocidad de muestreo la especificamos
con este registro. Aquí tenemos que la velocidad del muestreo del integrado es igual a la velocidad de muestreo del giroscopio. Recordemos que anteriormente les dije que esta velocidad puede ser seleccionable sobre el valor que le asignamos a este registro más 1. Aquí nos dice que la velocidad de muestreo del giroscopio es igual a 8 kHz cuando el DLPF es deshabilitado con un 0 o un 7 y 1 kHz cuando el DLPF está habilitado. Ya les explico qué es esto. Por ahora solo quiero que vean que sí podemos seleccionar la velocidad de muestreo del giroscopio. Con esta velocidad de muestreo del giroscopio vamos a determinar la velocidad del muestreo del integrado. Así que eso es lo que realiza este integrado. Ahora vamos con el siguiente registro, que es el registro config, que es el 26, la dirección 26, o sea que el registro que le sigue a este. Aquí tenemos 26. Bueno, con este registro tenemos estos bits, están reservados, se van a 0 y tenemos el DLPF. Estos normalmente yo los pongo a ceros, el bit 3, 4 y 5 los llevo a 0 y trabajo es con estos. O sea, con esta parte de acá. El DLPF es simplemente, ¿a dónde está? ¿Dónde está? El filtro pasabajas digital. Es un filtro el cual nos ayuda, valga la redundancia, a filtrar las señales parásitas que están dentro de las medidas. Eh, Normalmente pues yo utilizo un filtro adicional a este, un filtro pasabajas discretizado. Bueno, ahorita en el código los muestro. Lo que nos interesa aquí, es que aquí podemos seleccionar la frecuencia del giroscopio. Aquí dice frecuencia de muestreo del giroscopio puede ser de 8 kHz o 1 kHz. Arriba decía que cuando el DLPF estaba en 0 o 7, la frecuencia de muestreo era de 8 kHz. A ver, les voy a mostrar aquí. Aquí está. 0,7, la frecuencia era 8 kHz. Y 1 kHz cuando estaba deshabilitado, o sea, cuando era distinto a estos. Aquí tenemos 0 o 7, 8 kHz y 1 a 6, la frecuencia de 1 kHz. La frecuencia de muestreo o la velocidad de muestreo del acelerómetro siempre va a estar fija a 1 kHz. La única que puede variar es la del giroscopio. Eso es todo lo que podemos realizar con el registro config. Bueno, ahora pasamos al registro de configuración del acelerómetro, el 28. El 28 estamos en el 26, o sería este, registro en la dirección 28. Pues este registro lo que hace es lo que indica su nombre. Configuramos el acelerómetro. Estos bits de aquí yo los pongo en 0, no los voy a utilizar, y estos también van en 0. Los únicos importantes, bueno, los únicos, no estos eran importantes, pero los únicos que yo utilizo son estos, con los cuales podemos seleccionar la frecuencia, el rango en el cual o la escala en el cual vamos a trabajar. Si asignamos el número 0, aquí tenemos valores de 2 bits, o sea, el máximo va a ser el número 3. Podemos seleccionar que mida desde más menos 2G, con 1 más menos 4G, con 2 más menos 8G y así sucesivamente hasta 3 que iría más menos 16G. Bueno, aquí tenemos eso prácticamente es lo que hace este registro. Así de fácil. Esto es a 0, esto a 0 y con el bit 3 y 4 seleccionamos la escala. Aunque no voy a utilizar el giroscopio en este ejemplo, en este video, en esta demostración, donde está, los voy a explicar porque es muy parecido al registro de configuración del acelerómetro. Aquí ya tenemos el registro
Miren que aquí no tengo el 27, 26 paso 28, o sea que no voy a utilizar el giroscopio. Esto de aquí también, el 7, 6 y 5 van a 0, este también 2, 1 y 0 van a 0, y con el 3 y el 4 seleccionamos la escala o el rango. Es lo mismo, venimos a esta tabla, podemos seleccionar desde más menos 250 grados por segundo hasta más menos 2000 grados por segundo. Pues seleccionamos cada una. 0, 1, 2 o 3, tenemos las cuatro opciones. Bueno, pasamos al siguiente registro que va a ser este. A ver, ¿dónde está? Aquí. Seguimos con este registro. Vamos a este registro que sería la dirección 35. Aquí vemos que sí tiene el 35. Bueno, simplemente no voy a entrar en mucho detalle aquí, simplemente les digo que este registro yo lo pongo como ceros todos, 0, 0, 0, desde el 0 hasta el 7 los pongo en 0 y ya. Ahora seguimos con el de las interrupciones. Bueno, aquí al igual que los PICs, otros integrados, este integrado también puede generar. Ay, espera un momentico que este no. Es este. ¿Dónde está el registro? Es este. 50, sí, sí, es este registro. Este integrado también recibe interrupciones. Este registro simplemente habilita las interrupciones y ya. Yo no utilizo interrupciones, así que esto los pongo en 0 todos. Ahora pasamos a estos registros de aquí. Este sería el registro 107. Exacto. Bueno, en este registro podemos habilitamos, a ver, el modo sleep o el modo para dormir, el integrado. Podemos resetear a los valores de fábricas todos los registros. Si ponemos aquí ya les explico. Aquí. Cuando se ponía 1, resetea todos los valores, todos los registros internos a sus valores por defecto. Este aquí, cuando ponemos en 1, entra al modo de dormir. Este no sé muy bien lo que hace, pero cuando este bit se pone a 1, deshabilita el sensor de temperatura. Y eso especifica la fuente de reloj del dispositivo, el tipo de reloj, como los PICs que tienen un cristal externo, sería la fuente de reloj externa, o también tiene la posibilidad de tener un reloj interno. Este integrado pasa lo mismo. Idealmente, si quieren que habilitar el sensor, pues lo habilitan aquí. Yo esto los pongo en 0. Esto lo pongo en 0. Lo pongo en 0 y lo pongo en 0. Pues no sé. Ahorita vemos la configuración, no me acuerdo si lo habilito o lo dejé deshabilitado. Y vamos a ver la fuente de reloj. Aquí tenemos una fuente, puede ser un reloj, un oscilador interno de 8 MHz, un reloj basado en el giroscopio o una fuente externa. Pueden ser seleccionadas como fuentes del integrado. Si ponemos 0,
seleccionamos un oscilador interno de 8 MHz. De 1 a 5 tenemos un- una fuente, un reloj basado en giroscopio. Aquí dice que es altamente recomendado que sea configurado para usar uno de los giroscopios como una de las referencias de reloj para proporcionar estabilidad. Así que yo simplemente pongo aquí 1 y ya. O sea, en estos valores, en estos 3 bits, pongo 1, 0, 0. Y aquí pues yo pongo 0, 0, 0. Este reservado lo pongo en 0. Y ya aquí si quieren deshabilitar o habilitar el reloj sería 1, 0. Ya lo que ustedes quieran. Seguimos con el último registro, que sería este que sigue aquí, que sería este. Simplemente aquí este registro, si yo sí, este registro aquí, yo lo pongo todo en 0. Todos los 8 bits los dejo en 0. Bueno, sería una descripción general de los registros, lo que hacen. Bueno, ahora pasamos a la parte de la resolución del acelerómetro. Eh, Pasamos a la resolución. Bueno, a ver, estas son las diferentes resoluciones del acelerómetro. Tenemos 4 resoluciones. ¿De dónde vienen estos números? Bueno, aquí tenemos una tabla también de la mapa de registro del acelerómetro. Aquí en estos registros de acelerómetro, la parte alta o baja, ya les explicaré qué es eso. Lo importante es esta tabla. Aquí tenemos las diferentes escalas, los rangos de escala del acelerómetro que les decía anteriormente, 2, 4, 8 y 6, 16. Dependiendo de la escala, del rango de la escala, vamos a tener una resolución, que sería esta o esta. Si escogen una escala de más o menos 2G, van a tener esta resolución, que sería 16.384 LS bits por fuerza G. Por cada cambio en la fuerza G se va a generar un cambio eh, aquí en este LS bit. Pero lo que nosotros realmente necesitamos es el inverso de esta resolución, o sea, que me quede grados por LS bit. ¿Qué significa? O bueno, depende de lo que necesiten, pero yo lo necesito así, porque necesito saber el valor digital que me entrega el acelerómetro, a qué valor de fuerza G corresponden. O sea que simplemente hago el inverso de cada una de estas y por eso obtengo estas de acá. Pero estas ya no serían LSB por gravedad, sino que sería gravedad por LS bit, que sería lo que tenemos aquí. Es simplemente hacer eso, la inversa, o depende de la información como que necesiten trabajar. Entonces a cada uno le hago el inverso y por eso aparecen estas resoluciones de acá. Ya. Ahora seguimos con la parte de la comunicación del bus I2C de la Raspberry. Con el giroscopio lo mismo. Aquí tenemos el acelerómetro y aquí tenemos, bueno, este es el sensor de temperatura. Creo que este de aquí con el giroscopio. ¿Dónde está el giroscopio? Acelerómetro. El giroscopio, ¿dónde está? Aquí tenemos el giroscopio. Bueno, aquí tenemos el giroscopio. Como les decía, lo mismo. Aquí, dependiendo de la escala, podemos tener diferentes resoluciones y ya harían lo mismo.
pero solamente va a trabajar con el acelerómetro. Ahora sí pasemos al bus de comunicación I2C. Este sería. Simplemente lo que hay que hacer es crear crear una instancia del bus que vamos a trabajar y vamos a obtener los dispositivos conectados en ese bus. En este caso vamos a tener esta dirección. ¿De dónde sale esta dirección? Ya les explico. Ok, ya tengo mi Raspberry conectada, entonces voy a escribir este comando i2c detect -1. Ok, cuando yo hago este comando lo que hace es en el bus I2C que esté en la Raspberry, me va a detectar los dispositivos que estén conectados a ella, entregándonos la dirección de ese dispositivo. En este caso tengo un dispositivo conectado en el bus con la dirección 069, es una dirección hexadecimal. Este bus físico, aquí lo que estamos haciendo aquí en esta instrucción es crear un objeto de este bus que está acá. O sea, pero tenemos I2C Factory Gate Stance del bus I2C. Luego vamos a obtener el dispositivo con la dirección 069, que es la que aparece acá, y vamos a crear ese objeto con esa dirección acá. Aquí simplemente lo que ya vamos a hacer es con la instrucción write, vamos a escribir en el registro, en este registro, en los registros de arriba, estos registros de acá, vamos a ingresar sus valores de configuración, como les decía anteriormente. A este registro lo va a asignar este. Ya saben qué hace cada bit. Aquí tenemos el de ahora, con la dirección. Aquí desactivé el sensor de temperatura. Aquí estos tres, tengo tres de los mismos, pero pueden observar, tengo 0, 1, 2, 3 porque está haciendo pruebas con diferentes rangos de escala. Decidí dejarlo con el rango 0, 0 para medir aceleraciones de más o menos 2G. Bueno, ahora esto es el constructor de la clase. En el constructor vamos a hacer todo esto y vamos a llamar al método que dice comenzar lectura. Aquí tenemos el método comenzar lectura. Comenzamos creando un array para almacenar los datos que vamos a leer del giroscopio. Un array de 6 bits. Aquí tengo para el acelerómetro y para el giroscopio. Pero como no voy a utilizar el giroscopio, he olvidado borrar este. Porque solamente voy a leer datos del giroscopio. ¿Por qué un array de 6 elementos? Está aquí en esta parte de acá. Temperatura, no. Listo. Cuando leemos del acelerómetro o el giroscopio, recordemos que son el acelerómetro o giroscopio tiene un conversor análogo digital de 16 bits para los tres ejes X, Y, Z. Como un conversor análogo digital de 16 bits, entonces y estamos manejando registros de 8 bits, ese valor de 16 bits se divide en dos registros de un byte, perdón. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lectura X en la parte alta y lectura en X en la parte baja. Igual con Y y Z. Y alto, bajo, Z alto y bajo. Que serían estos registros de acá. Eh, acelerómetro, salida al acelerómetro. Los dos unidos forman la salida en X, en Y en Z, los bytes. Ya nosotros tendríamos que crear alguna manera de unir esos bytes eh, en, en en un solo valor de 16 bits. Por eso es que aquí hemos creado un array de 6 elementos. Bueno, yo les decía que el acelerómetro
traía un filtro pasabajas digital, pero ese filtro no es muy bueno, por lo que nosotros tendríamos que crear nuestro propio filtro, lo cual yo he hecho un filtro pasabajas discreto y aquí tengo las ecuaciones en diferencias. Esto de aquí son variables, estas, estas y estas de aquí son variables que se necesitan para el filtro pasabajas. Estas variables de aquí lo único que hacen es almacenar los valores de lectura del acelerómetro ya filtrado. Así que lo que vamos a pasar es aquí a un ciclo while. Aquí el acelerómetro leemos desde la dirección 03B. Esa dirección es esta que comienza aquí. Vamos a comenzar a leer desde aquí todos estos 6 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Por eso aquí le pasamos desde a donde queremos que comience a leer, que los almacene en el array que especificamos arriba, que comience desde una offset de 0 y el número de bytes son 6. Eso es lo que hace esta instrucción. Bueno, una vez que leemos los datos, he creado una función que que combina 2 bytes en una palabra de 16 bits, que sería este método. Está definido aquí, lo único que hace es recibir los 2 bytes, desplaza 8 espacios la parte alta y luego hace una OR con la parte baja y retornamos el valor de 16 bits en un integer. O sea que aquí el dato 0 sería el X alto y el acelerómetro data 1 sería el X bajo y así sucesivamente con los demás componentes X, Y, Z. Luego aquí he implementado un filtro pasabajas. En alguna literatura se encuentra que se utiliza filtros complementarios, pero aquí solamente he utilizado un filtro pasabajas y funciona muy bien. Estas son las ecuaciones en diferencias del filtro para los que hayan visto control discreto o discretización de sistemas sabrán de lo que estoy hablando. Aquí tengo las ecuaciones en diferencias. Estos son constantes que se necesitan para este filtro. Estas constantes son las que se definen aquí. Y aquí tenemos A sub 0 y W sub 01, A sub 01, A sub 0, A o 1 sería la ganancia del filtro y W01 sería la frecuencia del corte de filtro pasabajas. Yo he puesto que una frecuencia de corte de 5 Hz y una ganancia de 1. Eh, ya hasta aquí pues tenemos las componentes estas y esta serían las componentes del filtro, las componentes del acelerómetro ya filtrado. Ya estos son los datos sobre los cuales entraríamos a operar, hacer los cálculos que necesitaríamos. Bueno, aquí tenemos la frecuencia de muestreo del ciclo Y en tiempo. Este tiempo está en milisegundos. Esto es una función de Java, el cual es un sleeve, el cual como argumento es un número, requiere un entero, el cual representa en milisegundos el tiempo de retardo. ¿Qué sería este acá? He puesto un retardo de 1 milisegundo, pero en las ecuaciones en diferencia de las constantes requiero un tiempo de muestreo. Si coloco este 1, las ecuaciones no van a entender que es 1 milisegundo. O sea que aquí tengo que pasar el mismo tiempo, pero divido entre 1000 y así ya el tiempo de muestreo lo va a entender como 1 milisegundo. De ahí es donde sale esta T. Y ya de aquí abajo, a partir de esta parte de acá, con esta parte de acá, perdón, bueno, esta parte de acá, esto no lo va a necesitar. Esta parte de acá lo único que hace es calcularme un ángulo teta y alfa, el cual requiero para mis cálculos. Bueno, acá ya
hasta aquí debería llegar el tutorial que estoy haciendo, porque aquí ya tenemos las componentes en X y Y Z del acelerómetro ya filtradas. Estas serían las fuerzas de aceleración, las fuerzas G que miden el acelerómetro. Pero yo necesito, para un trabajo que estoy realizando, es medir el ángulo de inclinación del acelerómetro con respecto a esas fuerzas, a esa fuerza G. Recordamos que el acelerómetro utiliza la fuerza de gravedad como referencia para hacer sus medidas. Así que necesito hallar los ángulos que haría teta y alfa, estos y este. Para eso utilicé estas ecuaciones de aquí. No las voy a explicar muy, pues no tan complicadas, simplemente este es el teta que tenemos aquí, teta, y alfa sería este alfa de aquí, este aquí. Entonces se puede ver que este alfa es el teta, este teta de acá, perdón, este teta, es el ángulo que se forma cuando lo roto con el eje, cuando roto el eje Z. Este ángulo simplemente se halla con esta función trigonométrica. Este de aquí es f de z al cuadrado. Hay que tener en cuenta el sistema coordenado que estoy mostrando aquí. Bueno, algo muy importante, lo voy a mostrar en mi tabla. Aquí en el datasheet, el sistema nos muestra el sistema de referencia del acelerómetro. Aquí está. No, este no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Si nos has que guiar por este punto. Hacia arriba sería Y positivo, aquí X positivo y este sería Z positivo. Estos cálculos que estoy haciendo es para tener el acelerómetro levantado. A ver, les explico. Ok, entonces aquí tenemos el acelerómetro. Son dos acelerómetros. Este no lo estoy utilizando, solo utilizo este de aquí. Este sistema Y, este sistema es el que estoy utilizando. Para yo poder utilizarlo, tendría que obtener el acelerómetro así. Así estoy, así se estaría generando el sistema de referencia que tengo en la imagen. Se puede ver. Bueno, entonces este sería los cálculos para el ángulo alfa, que es el ángulo que se genera cuando roto el eje X, y este ángulo alfa se halla con esta ecuación, que es muy fácil, es trigonometría. Este ángulo alfa son estos que estoy calculando aquí. Aquí tengo eh, fz al cuadrado más yz al cuadrado, que sería este, sería z al cuadrado por yz al cuadrado, va a generar una variable w1, que sería esta de aquí, esa f x dividido entre w, te saco el arco tangente, y aquí me va a volver un ángulo en radianes, o sea que lo tengo que pasar a grados, igual abajo, es lo mismo, y ya simplemente muestro el ángulo en pantalla, los ángulos. Y eso sería todo el programa. Voy a hacer una pequeña demostración a ver si funciona. Tiene que funcionar, yo sé que sí. Voy a pasar aquí, ¿no? A ver, lo paso a la Raspberry.
y simplemente voy a la carpeta donde está el programa. Listo. Ah, bueno, se me olvidaba para que el tiempo dure más. Voy a poner aquí en 10.000 repeticiones. Genero el punto .jar, vuelvo y lo paso. Lo va a correr en el... Bueno, aquí vamos a probar el programa, dar en correr. Entonces esperamos que arranque. No lo puedo crear, tener un error. Y ya arrancó. Ahí estoy midiendo los ángulos. Entonces aquí voy a rotar. Ese sería el ángulo teta. Aquí estoy corriendo el ángulo teta. Se puede ver como se pone casi a... Lo voy a poner a 90 grados. Y ahí estoy llegando a 90 grados. Está marcando, vemos que el alfa se queda igual. Ahora lo pongo a menos 90 y ahí funciona. Volver a correr el programa. Ahora va a correr el ángulo, tirar el ángulo alfa hacia adelante. Y vemos cómo al girarlo pasa de menos 90 a menos 90 y teta se queda quieto. Bueno, es una demostración. Espero que les haya gustado el video tutorial y hasta la próxima. Cualquier inquietud o comentario en la descripción del video. Muchísimas gracias.